Dios le bendiga, queridos amigos que están a la espera de la transmisión de esta noche de su programa La Tertulia. Hemos tenido ciertos inconvenientes, el internet, hemos estado insistiendo para que esto se pueda llevar a cabo. Gracias al pastor Modesto Urbáez, que es nuestro invitado de hoy para el programa La Tertulia. Gracias, pastor, por su paciencia y esto sea de bendición para cada uno de ustedes que han estado pendientes y esperando la transmisión que se había prometido para hoy miércoles a las 7 de la noche. Aquí en hora de Venezuela son las 7:49, es decir, que tardamos prácticamente 50 minutos más para poder llevar adelante esta transmisión. Pero es un privilegio, un gozo para este servidor dedicar este momento en esta tertulia con una persona quien le tengo mucho aprecio, mucho respeto, lo que es el pastor Modesto Urbáez. Lo conozco desde hace mucho tiempo, tuve el privilegio de tenerlo a él como pastor. Estaba yo, tenía como unos 10 años más o menos. Bueno, más adelante él nos estará dando más detalles sobre esos recuerdos. Pastor, me alegra que en todo su itinerario, su tiempo, usted haya apartado este momento para hacer esta tertulia que va a ser de beneficio en línea, tanta gente que te conoce, tantos hermanos que te tienen mucho aprecio, que de seguro van a valorar esta iniciativa, el cual es conocer la vida de nuestros pastores que tienen mucho tiempo aportando para la Iglesia Adventista en Venezuela. Bienvenido, pastor. Feliz noche al programa La Tertulia. Muchas gracias, Pastor Daniel Arismendi. Así como usted lo decía, de verdad que un grato recuerdo desde Barcelona, cuando fue mi primer distrito allí, apenas era asociado del pastor Areli Huérfano. Y me tocó allí estar en Barcelona y dirigía el Club de Conquistadores Amistad en ese tiempo allí en la Iglesia Central de Barcelona, y allí conocí a Daniel, que ahora es el pastor Daniel Arismendi. En ese tiempo era un jovencito de unos 10 años y era miembro del Club Amistad de Barcelona. Así que allí nos conocimos y desde ese tiempo hemos mantenido una buena amistad. Después en el colegio, cuando él fue estudiante, allí yo estaba como pastor de la iglesia universitaria y también pudimos compartir. Jugábamos sobol, pastor. Ah, bueno, usted es un pitcher consagrado, ¿no? Bueno, si supiera que he seguido jugando y estuve en un torneo aquí en Caracas, solo que por la cuarentena está detenido, está suspendido, pero estamos esperando que reinicie para continuar. Estamos pichando todavía. Sí, bueno, esos son buenos recuerdos que tuvimos allá del colegio, ¿no? Participamos en Así un es. mismo equipo y disfrutamos de ese momento de compañía, de amistad, de aprecio y ese espacio social que tanto caracteriza al colegio o la Universidad Adventista en Venezuela. Sí, así es, así es. Un lindo recuerdo. Ese lugar para mí es un lugar favorito, especial. Guardo un grato cariño por ese lugar, por nuestro colegio, y desde Intiboc y la universidad. Así que es un placer para mí, de verdad, haber estudiado allí y después servir como preceptor y después como pastor de la iglesia. Sí. Bueno, pastor, cuéntame, ¿dónde estás ahorita? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué distrito estás? ¿Qué responsabilidad has adquirido en estos días? Bueno, reciente, apenas comenzando la cuarentena, me nombraron como pastor del distrito del Tigre, y es algo especial porque muy pocas veces o muy pocos pastores tienen el privilegio de que lo nombren por segunda vez en el mismo distrito. Así que tengo el privilegio de volver al Tigre, ya que ese fue mi primer distrito que me tocó atender cuando
iniciaba mi ministerio, mi primer distrito como pastor solo, allí como ministro solo ya, porque mi primer distrito fue en Barcelona, pero fue como asociado. Y ahora el segundo lugar donde me tocó trabajar fue en el Tigre, ya como pastor encargado del distrito. Y ahora regreso 23 años después. Oye, 2 décadas. Así es. En Paraguay. Bueno, el Tigre, el distrito del Tigre compone el Tigre, la ciudad del Tigre, no el Tigrito, porque el Tigrito es otro distrito, pero sí compone el Tigre, Pariaguán, Santa Clara y también abarca lo que es Suata y Mapire. Ah, ok. Bueno, te cuento que el que nos está monitoreando la transmisión de hoy es feligrés suyo, el amigo Ender Lara. Él es de allá Bueno, de Paraguay. apenas me di cuenta ahorita que él era el que está monitoreando allí, porque yo dije, oye, esos Lara que yo los conozco. Y bueno, realmente me da mucho gusto saber. Él también era un jovencito cuando yo fui pastor allá en el Tigre y me tocó compartir bastante con él y con su familia cuando él era apenas un jovencito allá en Santa Clara, en Pariaguán. Ajá. Qué bueno, pastor. Bueno, comencemos entonces nuestra tertulia. Ahí escribió ya el pastor Nate Davis, nuestro invitado para inaugurar esta iniciativa. Dice saludos al pastor y amigo Modesto Urbáez. Un abrazo a la distancia. Éxito, Daniel, con el programa. Bendiciones. Gracias, pastor Modesto. Pastor Ney, por apoyarnos y compartir en este momento su comentario. ¿De dónde eres, pastor? ¿De dónde eres? Cuéntanos sobre tus padres, cuéntanos un poquito sobre tus hermanos, momentos de la niñez, de la infancia que hasta ahora no olvidas. Cuéntanos un poquito de eso para que los hermanos de allá del Tigre conozcan también detalles de cómo fue esa experiencia de la infancia del quien hoy es pastor Modesto Urbáez. Bueno, yo soy un milagro de la naturaleza. Yo nací en un pueblito del estado Sucre que ya no existe. Por eso digo que soy un milagro de la naturaleza, porque el lugar donde yo nací ya no existe como pueblo, existe como lugar, pero no existe ninguna familia viviendo allí. O sea, el pueblo desapareció totalmente. Es un lugar que, si buscan mi partida de nacimiento, se llama El Sánchez, ¿El Estado Sucre, el Sánchez de Irapa. Es El, un en pueblito Irak. que queda, sí, es un pueblito que queda entre Yaguaraparo e Irapa, para los que conocen el Estado Sucre, entre Yaguaraparo e Irapa, y uno se quedaba allí en la vía principal y de allí agarraba camino arriba, más o menos unas 2 horas caminando después de dejar la vía principal. Allí nací, en ese lugar nací, y después nos mudamos a otro pueblito que quedaba más cerca de la villa llamado El Llanito. Del Llanito hay varios pastores, por ejemplo, el pastor, el que es el secretario de la asociación, de mi asociación ahora, él es de allí, del Llanito, el pastor Benjamín Zuniaga. Él es de allí Ah, del Llanito también. Allí yo viví poco tiempo y después nos mudamos entonces a otro pueblito de allí que sí quedaba más a la vía, llamado Cachipal. Cachipal, Estado Sucre. De allí son varios compañeros también. Y bueno, nos tocó el placer, el privilegio de nacer en ese bello estado de Venezuela donde han surgido muchos pastores y donde el evangelio es muy activo, muy potente. Entonces, allí vivimos en el estado Sucre hasta los 11 cumpliendo 12 años de edad. A los 12 años, ya casi cumpliendo 12 años, me mudé a San Félix, estado Bolívar, porque una hermana mía se había casado y me llevó a vivir con ella. O sea que salí de la casa de mis padres a los 11 años de edad y me fui a vivir a San Félix, estado Bolívar. Así más o menos fueron los primeros años de mi vida, mi amigo. ¿y tus padres cómo se llaman? Bueno, mi papá y mi mamá ya fallecieron. Mi papá se llamó Ok. Germán Urbáez. Mi mamá
Cirila Marcano, y ellos nacieron también en el estado Sucre, nacieron en un pueblito por Río Caribe llamado Río Salado. Allí ellos nacieron y bueno, con el tiempo se fueron a vivir allá al Sánchez, donde hicieron vida por algún tiempo. Allí nacieron la mayoría de mis hermanos. Nosotros somos 14 hermanos. Hasta ahora, bueno, fuimos 15. Han muerto 2 y quedamos 13. Eres el Quedamos único 13. pastor. ¿Perdón? Eres el único con el oficio de ser pastor, de los 14. De mi casa, sí, sí. Y de los 14 bueno, yo digo 14 porque una murió pequeñita y la otra que murió reciente, que fue la hermana que me llevó a vivir a San Félix. Ella me puso su nombre, pero en masculino, por supuesto, ¿no? Ella se llamó Modesta Josefina. Así se llamaba mi hermana, y ella me puso su nombre, entonces yo soy Modesto José, así que de allí viene mi nombre, de ella. Y ella me llevó a vivir con ella, me llevó a vivir a San Félix cuando ella se casó. Bueno, nosotros somos 14 hermanos, 9 varones y 5 hembras. De las 5 hembras, todas son de la iglesia. Mi hermana que murió en el Evangelio, y las otras 4 están en la iglesia, están en el Evangelio. Pero mis hermanos somos nada más 2 que estamos en la iglesia. Los otros 7 no son de la iglesia. Así que como que las mujeres son más receptivas. Sí. Bueno, has dicho varias cositas allí, entre ellas que vienes, naciste en una región que es cuna de pastores. Lo que es Sí, Sucre, hay un sinnúmero de compañeros que nacieron en Sucre que están en el ministerio o hicieron larga vida en el ministerio. Está el pastor Ilé de Fermín, está usted, de lo que yo más o menos sí me acuerdo, ¿no? Siempre se ha dicho que Sucre es una cuna de pastores. Así que bueno, no se esperaba otra cosa, sino que usted también mantuviese ese legado. bueno, aprovecho para enviar saludos a algunos amigos que están allí conectados. A mi amigo el pastor Ney, como usted dijo anteriormente, fue el entrevistado la semana pasada, y también está Loida, su esposa, muy amigos. Loida también es de Sucre, una familia de pastores prácticamente, y mi amigo Ney, compañero de estudio, y bueno, mi amigo de toda la vida. Pero de Y él Sucre, comentó, mírenlo, perdón que le iba a mencionar, ¿no? De Sucre, hay muchos pastores de renombre, ¿no? Por ejemplo, el pastor sí, Arismendi, el viejito Arismendi, Cruz uno de los Arismendi pioneros de en el Río Evangelio de la Caribe, Gran ¿no? Sabana. Él fue de Sucre, por allá en Río Caribe. Pero el pastor Brito, el pastor Edgar Brito La Ajá. Rosa, el pastor No Josney me adelante Rodríguez. mucho, no me adelante mucho, que lo tengo para dentro de 2 miércoles. Ah, bueno, pero el pastor Brito es de Sucre, el pastor Josney es de Sucre, el pastor Almérida, Ajá. bueno, un montón de pastores, un montón. Astudillo, el pastor Astudillo también es de Sucre. Astudillo, oye, un montón de pastores, sí. Unos cuantos. Bueno, aprovecho para enviarle saludos a los hermanos de mi distrito, allá, los hermanos Ajá. Jan Monset, y a los hermanos allá del Tigre que están conectados, saludos. Así que espero que voy a ser muy, muy comedido al decir algunas cosas para que no se asusten. Sí, aprovecha de anunciar algún tipo de actividad que para que ellos vayan adelantando y ustedes después digan, no, lo dijimos en la transmisión, en su Okay, momento, ¿no? okay. Sí. Sí, Pastor, señor. eh, usted comentó en el video promocional que a sus 14 años usted pasó por una situación de impacto. Cuéntanos eso, pastor, ¿qué sucedió a sus 14 años que conmovió su vida? Bueno, mira, yo prácticamente, aunque no nací en el Evangelio, porque cuando llegó el Evangelio a mi hogar o a mi familia, ya yo tenía aproximadamente 8 añitos, tal vez un poquito menos, ¿no? Pero prácticamente desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo vida, podríamos decir así, o conocimiento del tiempo, yo
he estado en las cosas de Dios. Pero una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es tener esa experiencia personal con Dios. Después de mudarme a San Félix con mi hermana me llevó a vivir, me llevó a estudiar a Nirgua cuando yo apenas tenía 13 años. Con 13 años de edad mi hermana se mudó conmigo porque yo soy de una familia de muy escasos recursos. Mi padre no tenía cómo pagarme los estudios, mi hermana tampoco tenía, pero entonces ella, haciendo un esfuerzo especial para que yo estudiara, ella se mudó conmigo a Nirgua, pero fue muy difícil, nos tocó muy duro y solamente hice el primer año en el año 82, 83. Hice el primer año de bachillerato y de allí nos regresamos. Cuando nos regresamos, yo estaba un poco como disgustado con Dios y con la vida. Y entonces hice amistad con un grupito de muchachos del barrio. Vivíamos en San Félix, en un barrio llamado Barrio Guayana, en Dalacosta, un barrio muy peligroso. Allí vivíamos y hice amistad con unos muchachos, solo que yo no sabía qué tipo de muchachos ellos. Yo era un niño prácticamente inocente y no sabía mucho de la vida. Así que San Félix era una ciudad muy peligrosa para ese tiempo porque estaba el boom de las industrias, estaba el boom de Sidor, de Interalúmina, de Alcázar, y entonces iba mucha gente y había abundancia de delincuencia. Pero yo no conocía mucho de esa vida. Bueno, y me hice amigo de esos muchachos y empezamos, bueno, no se vayan a reír, pero ese grupito le decían los pochocos. Pochocos. Entonces, bueno, yo me la pasaba con los pochocos y había un equipo de béisbol, perdón, para ese momento, y tocaba un juego de béisbol un viernes por la tarde. Nos fuimos a jugar béisbol y cuando estamos en el juego, uno de mis compañeros dio un batazo y la pelota se fue fuera del parque, se fue para el monte, un honrón, pero se fue para el monte. Y el otro equipo decía, ustedes buscan la pelota porque ustedes la botaron. Y nosotros le decíamos a ellos, no, ustedes la buscan porque ustedes están en el terreno, ustedes están recogiendo. Y allí se presentó una discusión entre los dos equipos y de pronto el líder de mi equipo, el jefe de los pochocos, dice, corran, corran que nos van a matar. Bueno, yo salí corriendo, yo le hice caso a la voz del líder y salí corriendo. Yo creo que nunca he corrido tanto como ese día. Era más o menos como unos 5 kilómetros de la casa. Yo corrí hasta que entré por el portón de la casa, empujé el portón, entré, era una casita humilde, pues. Y cuando yo entro y miro hacia atrás, venía un muchacho persiguiéndome con un cuchillo. Si yo me hubiese caído, si yo me hubiese detenido, tal vez no estuviera contando la historia hoy. Pero gracias a Dios que no me paré en ningún lugar, corrí desesperadamente, llegué a la casa y después que el muchacho vio que yo entré y le pasé el seguro al portoncito de la casa, él se retiró. De allí, Daniel, yo comencé a temblar del miedo y yo dije, hoy pudo haber sido mi último día. Yo quedé como con un trauma mental y yo le decía, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? De verdad que yo para ese momento no estaba bien en las cosas de Dios. Tenía apenas 14 años, pero no estaba bien en las cosas de Dios. Yo me salía de la iglesia, me iba a jugar. O sea, no tenía una vida consecuente con las cosas de Dios. Y yo estaba un poco rebelde porque no había podido seguir estudiando. Así que ese viernes en la noche, yo hice un pacto con Dios, Pastor Daniel. Yo hice un pacto con Dios y yo le dije lo siguiente. Señor, si tú quieres que yo me quede en tus caminos, permite que mañana sábado, cuando yo vaya a la iglesia, sucedan dos cosas. Mira la osadía de un niño, Pastor Arismendi. La osadía de un niño. Yo le dije, Señor, si tú quieres que yo me quede en tus caminos y que yo sea un hijo tuyo, permite que mañana cuando yo vaya a la iglesia, sucedan dos cosas. Yo nunca, desde que yo estaba en la iglesia, nunca había subido a un culto divino, a la plataforma. Y para mí eso era algo como muy sagrado, la plataforma. Yo le dije, bueno, Señor, si mañana
suceden dos cosas, yo me quedo contigo. Si no, olvídate de mí. Entonces le dije al Señor, mire, primero que me inviten a subir al culto divino, a la plataforma. Y segundo, que me invite, algún hermano me invite a comer a su casa. ¿Qué te parece? Dos Oye, dos desafíos solicitudes. Algo increíble, ¿no? De un No desafío estás pidiendo demasiado nada. arriesgado. Bueno, resulta que para hacerle la cosa más difícil a Dios, Daniel, hacerle la cosa más difícil a Dios, me puse la ropa más feíta que tenía y la camisa no la planché ni el pantalón lo planché. Para ese momento yo vivía solo porque mi hermana con quien yo vivía se había divorciado y se había regresado al estado Sucre y yo me quedé viviendo solo en San Félix. Allí viví solo por 5 años y no estudié más. Yo recuerdo que le dije que hice el primer año, en el año 82, en Nirgua, en Itibó, y no estudié más. Por 5 años no estudié más. Así que me dediqué a trabajar, Bueno, yo estaba viviendo, para ese momento estaba viviendo solo y yo le hice ese pedido a Dios. Señor, si tú quieres que yo me quede contigo, que mañana me inviten a subir a la plataforma, pero me puse la ropa más feita y más arrugada que tenía, como para que nadie me tomara en cuenta, para ponérsela más difícil a Dios. Y le dije que alguien me invite a comer a su casa. Yo llegué a la iglesia y me senté allá en la parte final, en la iglesia del Roble en San Félix, una de mis iglesias preferidas. Y Estaba allí, reconocida. digo preferida porque allí fue donde me formé espiritualmente, allí fue donde me bauticé, allí viví una experiencia espiritual muy bonita. Así que yo llegué a la iglesia, me senté de último por allá y yo no escuchaba nada de lo que estaban diciendo. Yo lo único que pensaba, ¿quién se va a estar interesando en mí? ¿Y tú crees que Dios se va a estar interesando en un niño de 14 años? Bueno, yo estaba allí y de pronto estoy así con la cabeza cabizbaja, diciéndole a Dios, nadie se va a interesar en mí, así que tú no estás muy interesado en que yo me quede contigo. Y de pronto me tocan el hombro y me dicen, Modesto, para que subas a la plataforma. Y yo, ¿qué? Yo pegué un grito allí, la gente que estaba alrededor mío estaba, ¿qué pasó? No, disculpe. Pero yo sé, el grito de impresión era porque Dios estaba respondiendo una oración de un niño de 14 años, un jovencito de 14 años. Y yo le digo al hermano, que para ese momento era el hermano Justo Castro, un gran amigo, ahorita está en México, por allá, y le digo, hermano Justo, mire, yo no estoy en condiciones de subir. Me dice, no te preocupes, nosotros tenemos ropa para ti. Vea la vestimenta, ¿cómo voy a subir? Exactamente. Y me dijo, no te preocupes, él habla muy grueso, nosotros tenemos ropa para ti. Y me llevó para el cuarto de Dorcas, me pusieron una camisa, una corbata, un pantalón, un traje. Primera vez en mi vida que me ponía un traje y una corbata. Así que subí a la plataforma y allí estaba yo, oye, Señor, de verdad no lo puedo creer, estoy en la plataforma. Y yo, pero todavía te falta una. Recuerda que son dos cosas. Ahora alguien tiene que invitarme a su casa. Nadie me ha invitado a su casa. Ya. Ajá. Entonces le digo, Señor, no sé si va a ser posible que cumpla las dos, pero yo te pedí dos cosas, no una. Y cuando salimos de la plataforma, que vamos saliendo y saludando a los hermanos, ya casi todos los hermanos estaban saliendo y yo le dije, viste, Señor, ve que no cumpliste la segunda. Entonces de pronto una hermana se acerca y me dice, Modesto, ¿te gustaría ir a comer con nosotros a la casa? Y digo, ¿qué? Nuevamente pegué un grito de admiración y de sorpresa porque Dios estaba respondiendo el segundo pedido de un jovencito de 14 años que estaba desorientado espiritualmente y que le hizo un desafío a Dios y le dijo, Señor, si tú estás interesado en mí, que mañana se cumplan dos cosas, y Dios la cumplió, Daniel. Y de ese día yo decidí entregarme al Señor por completo y esa experiencia cambió el rumbo de mi vida espiritual, de todo mi ser, y yo creo que parte de lo que soy hoy fue por esa decisión que tomé ese día. Y ¿sabe qué, Daniel? Eso fue el viernes, ¿te acuerdas que le hice esa promesa que cuando vivimos esa experiencia de los juegos? El sábado viví la experiencia en la iglesia. El domingo
El domingo se corrió la noticia que dos miembros del grupo de los Pochocos, el líder y otro, lo habían matado porque estaban robando. O sea, Dios me sacó de esa vida porque Él tenía algo mejor para mí. Y esa fue una de las primeras experiencias maravillosas que yo viví con Dios, de saber que Dios se interesa no solo por los grandes, por los adultos, sino también por los niños, por los jovencitos, por todo aquel que clama a Él. Ahora, ¿usted se bautizó ese mismo día o próximamente en una campaña? ¿Qué pastor lo bautizó? Cuéntenos ese momento. No, yo me bauticé un poco antes, yo me bauticé cuando tenía 12 años. Cuando tenía 12 Okay. años en esa misma iglesia de Roble, me bautizó el pastor Rubén Cortés en el año 81. Realmente yo me bauticé, pero no había hecho mi entrega por completa al Señor. Okay. Mi entrega completa la hice cuando tenía 14 años. Ok. ¿Y el evangelio cómo llega a Modesto? Bueno, como te dije anteriormente, el estado Sucre es una tierra bendecida por Dios para el evangelio. Y un día se corrió la voz en el pueblito, allá en el Sánchez donde yo vivía, en ese pueblito remoto, Daniel, ese era un pueblito bien escondido, metido en las montañas del estado Sucre, Parecido a y más se nunca. corrió la... ¿Perdón? Parecido a más nunca. Bueno, cerquita allí, el pastor Silverio Moreno vivió también allí en ese mismo lugar. Él vivió allí. Él dice que él nació más nunca, pero él se crió allí en el Sánchez, donde yo nací. Bueno, resulta que se corrió la noticia que iba a llegar un señor. Yo recuerdo ese día cuando ese señor llegó montado en un caballo. Era el pastor Luis Flores Quiñones. Era el presidente de la asociación de toda la asociación, y ese día él llegó a visitar, y mi hermana, la hermana que me llevó a vivir con ella después, mi hermana se entregó al Señor, se bautizó sin nunca haber recibido estudios bíblicos, sin nada, ella se bautizó, y a través de ella fue que el evangelio llegó a la casa, pues, por mi hermana haber tomado la decisión. Y entonces prácticamente nosotros crecimos en los caminos de Dios, conociendo las cosas de Dios. Pero como te dije anteriormente, mi vida tuvo una transformación, un cambio a partir de los 14 años. Gloria a Dios. Dios fue preparando todo por etapas. A los 12 llegaste eh, con esa intención, pero más adelante fue necesario ese sacudón o esa experiencia que le estremeció y de ahí en adelante su vida tomó un rumbo mejor en las cosas de Dios. ¿Qué soñaba ser Modesto Urbáez desde que era niño? ¿Alguna profesión en especial? ¿Quería ser médico? ¿Quería ser abogado? ¿Soñaba con ser periodista? O desde... Cuéntenos. Bueno, de una forma, yo no sé cómo decirlo, de una forma irónica, amigo, yo no tenía ninguna noción de ser nada. O sea, Ok. yo no tenía ninguna noción de que era un médico, de que era un ingeniero, que era un profesor. Yo era un No había niño de un aspiración. monte. Bien. Y en un monte allá lo único que se ve es un machete y un garabato y tumba cacao y tumba café. En ese tiempo eso no valía nada. En ese tiempo eso no valía nada. La agricultura era prácticamente para comer, pero para vivir de eso no era algo sustentable. Pues. Entonces nosotros vivimos en un lugar muy, muy pobre. Mis primeras dos casas eran casas de bajareque, podríamos decir así, solamente unos palos y arriba un techo de paja, y nosotros dormíamos arriba en lo que llamaban un soberano. Mira, Daniel, tú no me lo vas a creer, pero en las noches, cuando yo me despertaba de noche, yo miraba hacia abajo y veía las culebras pasando por el piso de la casa. A mí eso me llenaba de terror, y uno escuchaba en esas montañas toda clase de animales, que si el león, el tigre, el araguato, el mono, mire, allí había toda clase de animales, una montaña virgen todavía. Eso, yo vivía
en la montaña arriba, en el pico de la montaña, podríamos decir, y del otro lado estaba el mar, y al otro lado del mar está Trinidad, para que tengan la idea de dónde vivía yo, dónde nací. Lejos, Bueno, lejos. yo nací, sí, bien lejos y bien remoto. Así que yo nací en ese ambiente, y yo cuando me fui a San Félix, yo no tenía visión de la vida. Así que me fui a Nirgua a estudiar el primer año y me regresé todo bravo, todo disgustado con Dios, y me puse a trabajar en un taller de donde se montaba tubos de escape para los carros, y donde era de soldadura y montada de escape. Así que yo me hice profesional en eso. Esa fue mi primera profesión. Yo fui montador de escapes y soldador de eléctrica y de autógena con soplete. Así que yo soldaba de todo tipo de soldadura. Mi gran sueño era trabajar en Sidor. Ese era mi Como el sueño, pastor trabajar en Ney. El Sidor. pastor Ney estudió una técnica que le enseñaban esos oficios adicionales y también consideró una oportunidad de estudiar en esas empresas o trabajar en esas empresas, perdón. Bueno, como te dije, yo no había estudiado más. O sea, yo hice solamente el primer año y no seguí estudiando. Y yo estaba trabajando en el taller, yo era soldador, montaba escapes, y un día llegó un pastor a la iglesia El Roble, llegó un pastor llamado Rodolfo Escobar. Rodolfo Escobar. Muy bien. Yo lo Ese conozco. pastor, ese pastor predicó un sábado en la iglesia. Al pastor Rodolfo Escobar se le murió la mamá hoy, ¡Wow! por si No no sabía, sabía. no Sí, sabía. Hoy también murió el pastor Loy Enrito, un gran amigo de allá de la Gran Sabana, un pastor indígena. hay que orar por ello. Ah, cuéntame. Bueno, entonces resulta que el pastor Rodolfo Escobar predicó un sábado, hizo un llamado a algún joven que quisiera estudiar para ser ministro. Pero imagínate, yo no había estudiado ni bachillerato, Daniel. O sea, yo lo que era un soldador de tubo escape, montador de tubo escape y soldador. Y resulta que él hizo el llamado el sábado de la mañana para un joven que quisiera ir a estudiar, a prepararse para ser pastor. Y yo acepté el llamado, y después cuando salimos yo le digo, pastor, yo soy el hombre, yo me voy para Nirgua a estudiar. Pero ¿cómo tú te vas a ir, muchacho? Bueno, pastor, usted no hizo el llamado, pues. Yo me quiero ir, pero tú tienes plata. No, yo no tengo nada. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y qué? ¿Ya tú eres bachiller? No, yo no soy, yo lo único que tengo es primer año de bachillerato. Bueno, ¿y cómo vas a hacer tú, muchacho? Yo, pastor, yo no sé, yo estoy aceptando el llamado que usted hizo. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer algo, me dijo él, vamos a hacer algo. Haz una carta donde tú solicites ingreso a Nirgua, pero como estudiante industrial. O sea, industrial era que trabajaba un año completo sin estudiar, y después el siguiente año comenzaban a estudiar y a trabajar, estudiar y a trabajar. Entonces me dijo, hazme esa carta y yo mañana me voy. Eso fue el sábado en la tarde. Le hice la carta, se la entregué el domingo. Él el domingo en la noche se fue para Nirgua, y el lunes me llamaron, mira, estás aceptado. Pero eso fue como en julio, pasé julio, agosto, y en septiembre fue que me fui a estudiar a Nirgua, a trabajar como industrial. Para comenzar, imagínate tú, Daniel, tenía ya 19 años para comenzar a estudiar segundo año de bachillerato. Pero, ¿Qué te pero, parece? pero, pero el plan se iba a cumplir más adelante de ser un pastor. Tocó así. Bueno, y Siempre las puertas se te abrieron. date cuenta que como me formé en el mundo de la metalúrgica, bueno, yo le doy gracias a Dios, no es por echármela, pero me fue muy bien y fui un buen profesional en el área de tubos escapes. Y date cuenta, una de las cosas que yo vi que Dios estaba dirigiendo mi vida, cuando yo estaba a punto de irme, yo tenía dos sueños en mi vida. Uno era trabajar en Sidor, y dos era tener mi propio negocio de tubos de escapes. Una de esas dos, o trabajar en Sidor o que tener mi propio negocio, mi taller de tubo de escape. Bueno, resulta que ya cuando yo tomé mi decisión, cuando yo le dije, Señor, me voy, entonces resultó algo que el diablo no quería que yo me fuera.
esa siguiente semana llegó un señor y me dijo, mira, Modesto, quiero hablar contigo. Yo he escuchado de ti, de tu trabajo, algunos amigos me han hablado. Yo tengo un dinero y quiero invertirlo en un negocio, yo quiero que tú lo administres. Tú vas a ser el jefe de ese negocio, tú lo vas a administrar y vamos a partir ganancia mitad y mitad. O sea, me estaba poniendo todo en las manos, Daniel. En ese tiempo, tener 100 millones de bolívares era una fortuna demasiado grande. Él me dijo, para que compre todos los equipos, alquiles un local, compres un carro y tú te encargues de ese negocio. Imagínate tú, el sueño, lo que yo tenía en mi mente se estaba cumpliendo prácticamente. Bueno, el siguiente día llegó un amigo que yo le hacía trabajo de tubo de escapes allí y me dijo, Modesto, te tengo la respuesta a tu pedido, porque yo le había dicho a él que si salía un trabajo en Sidor, él trabajaba en Sidor, él era uno de los jefes en Sidor. Él me dijo, te tengo respuesta para tu pregunta. Salió el cupo, te vas para Sidor como soldador de segunda. O sea, trabajar en Sidor como soldador en segunda, eso era una de las cosas de ahí. Pasar a ser soldador de primera era algo un estatus de meses, de tiempo. Así que Dios me permitió tener esas dos pruebitas para ver si es verdad que yo tenía ganas de irme a Nirgua. Yo rechacé el taller, rechacé ir rechacé el taller, rechacé ir a Sidor y resulta que esa misma semana yo voy y le digo al jefe del taller, le digo, era un hermano de la iglesia, el hermano Félix Trullón, pero hablé fue con el hijo de él, que era el encargado del taller. Le dije, Jorge, hasta hoy trabajo. ¿Cómo que hasta hoy trabajo? ¿Cómo que hasta hoy trabajo? Yo digo, sí, hasta hoy trabajo porque yo me voy a estudiar. Dice, no, ¿cómo tú te vas a ir? Tú no nos puedes dejar si nosotros tenemos planes contigo. Este taller te va a quedar a ti porque vamos a montar otro en Puerto Ordaz y yo voy a dirigir aquel y tú vas a dirigir este. O sea, 3 ofertas esa misma semana, Daniel, como para que yo no fuera a estudiar teología. Bueno, a estudiar teología no, a estudiar bachillerato. Pero Dios había puesto en mi mente que me fuera y yo le dije, no, yo me voy. Esa gente quedó media brava conmigo, por un tiempo no me hablaron, pero yo decidí irme y me fui a Nirgua a trabajar todo un año y a verle la cara dura a la necesidad, porque no dependía de más nada. O sea, todo lo que yo trabajaba quedaba como un ahorro, pero yo no recibía ningún tipo de ayuda para mis cosas personales, ni para jabón, ni para crema, ni para nada, pues. Y durante todo ese año trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana, todos los días, menos el sábado. Entonces fue un año demasiado exigente, demasiado fuerte, como para que yo renunciara. Y además de eso, yo había terminado de salir, que me habían reclutado y me habían cortado todo el pelo. Y entonces cuando yo llegué al colegio, todo el mundo se burlaba de mí, se reía. Una cosa, o sea, mi experiencia cuando llegué a Nirgua por segunda vez fue traumática. Porque cuando yo llegué, iba con una cajita de cartón y mi ropita metida allí, y la bienvenida que me dio una muchacha fue, oye, mira, lo que trae es un nido de cucarachero. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de los cucaracheros. Cucarachero es un pajarito que hace unos nidos bien feitos. Como yo sí sabía qué era, sabía la tremenda ofensa que me había dicho. En la portada, entrando, esa muchacha dijo, mira lo que trae un nido de cucarachero, porque era una cajita de cartón donde yo llevaba como 3 pantaloncitos y 2 camisitas que tenía. Y esa fue la bienvenida que me dieron. Y bueno, el Señor me permitió quedarme allí y allí estudié 9 años corridos. Terminé mi bachillerato y después comencé a estudiar teología, porque cuando estaba terminando el bachillerato, mi decisión era ser ingeniero metalúrgico. Y yo metí, cuando hice la prueba de actitud académica, metí para todas partes ingeniero metalúrgico, ingeniero metalúrgico. Y de 3 universidades me llamaron de Puerto Ordaz, me llamaron de Ciudad Bolívar, para que fuera a estudiar ingeniero metalúrgico. Pero resulta que esa semana, terminando el semestre, hubo una semana de oración, un pastor hizo un llamado para los jóvenes que quisieran estudiar teología, y bueno, allí el Señor terminó de confirmar el llamado que me había hecho 5 años atrás en la iglesia de Roma, con el pastor Rodolfo Cobar. Y ese día tomé la decisión de seguir estudiando teología. Y entonces estudié
éramos 5 compañeros que terminamos bachillerato y seguimos estudiando. El pastor David Manrique Jr., un compañero Gerson Mitchell de la Gran Sabana, que ahora es piloto y es pastor también, un compañero llamado Wilfredo Guedes, Simón Suárez y Carlos Torres, y este servidor, 6. Salimos de bachillerato y comenzamos a estudiar teología de una vez allí. Fuimos la tercera promoción de estudiantes de teología. Ah, excelente. ¿Qué pastor tuvo esa semana de oración que fue usado para que usted fuese llamado al ministerio? Bueno, el pastor que tuvo la semana de oración fue el pastor Joyce Croito, un curazareño, un moreno grueso. Él fue el que tuvo esa semana de oración. Pero realmente la semana de oración que tocó mi vida fue una semana de oración que tuvo el pastor Edgar Brito. Una semana de oración que él tuvo allí en el colegio cuando él todavía era pastor, cuando él trabajaba aquí en Caracas como departamental. Él fue a tener una semana de oración y esa semana de oración fue la que tocó mi vida una vez más. Pero el pastor Croito fue el que hizo ese llamado y en ese llamado fue que yo me levanté una vez más para continuar mi rumbo como estudiante de teología. Okay. Qué bueno que nos has contado cómo fue ese inicio para estudiar teología, aparte de los compañeros. Te tengo una pregunta más adelante, pero antes de esa pregunta que tiene que ver con el desarrollo del ministerio, quisiera que nos contara cómo aparece quien hoy es su esposa en su vida, cómo se conocieron. Denos un tallercito de cómo conquistar, pastor. Oye, yo no soy muy, yo soy muy tímido. No soy temido, sino tímido. aunque la gente no lo crea, pero es verdad, es así. Bueno, antes de eso, Daniel, yo quisiera contarte algo. Yo le doy gracias a Dios por una persona que apareció en mi vida, no en la parte romántica, sino como una tutora, como una consejera espiritual. Después de mi mamá y de mi hermana que me ayudó, yo le doy gracias a Dios a esa persona que se llama Dulce Consuelo. Imagínate tú el nombre, Dulce Consuelo de Rodríguez. Era una profesora en el colegio, en Istibó. Esa profesora marcó mi vida porque ella se interesó mucho en ayudarme, en apoyarme. Yo tenía una autoestima muy deteriorada, una autoestima muy marcada y prácticamente yo trabajaba, cuando yo llegué a Nirgua, yo trabajaba en la imprenta. En la imprenta se trabaja mucho con tintas y yo salía prácticamente lleno de tinta de la imprenta y yo me iba así mismo a comer en el comedor donde se reunían todos los jóvenes. Yo me iba así mismo para que las muchachas no se me acercaran, para que las muchachas no tuvieran relación conmigo, o sea, no tuvieran contacto conmigo, para que me rechazaran, pues. Y yo lo hacía a propósito, porque yo tenía una autoestima muy baja. Yo pensaba que yo no merecía ninguna persona. Y esa profesora comenzó a trabajar en mi autoestima y me decía que Dios tenía planes conmigo y hizo muchas cosas. Bueno, date cuenta que una de las cosas bonitas que yo recuerdo de Nirgua es que todos los semestres hacían un paseo para la playa. Todos los semestres, más, hacían 2. Bueno, cada vez que iba a haber un paseo, como los paseos eran muy tempranito, a las 5 de la mañana salía el bus del colegio, esa profesora me llamaba para su casa y a eso, faltando 10 para las 5, ella me decía, Modesto, pasa por la casa. Y cuando yo iba a su casa, ella me daba una bolsita. Y en esa bolsita, Daniel, ella me metía un traje de baño, me metía una toallita y me metía 5 bolívares. Imagínate tú, en ese tiempo, 5 bolívares, me decía, con esto tú le compras un helado a una chica que te guste. Y así comenzó la profesora Dulce a sembrar esa motivación en mi vida. Bueno, yo tuve 9 años estudiando en Nirgua. Yo me interesé mucho por una muchacha que estudiaba conmigo, una muchacha que estudiaba el bachillerato, pero nunca pudimos lograr nada. Por alguna razón no se pudo, pues. Y yo pasé, ya yo estaba estudiando teología, estaba en el tercer año de teología, porque en ese tiempo eran 4 años nada más, no eran 5 como ahora, sino 4.
Y de pronto en el tercer año de teología llegó una profesora que venía de Mérida. Esa profesora que se llama Sofía Machacado. Esa profesora llegó a dar lenguaje y literatura castellano. Y ella, como venía de allá de Mérida, Daniel, esto no lo aprendan, ni lo aprendan los que están escuchando cómo conquistar. Esto es lo peor en conquista. O sea, yo, es como te digo, yo era muy tímido y por la timidez, aunque yo soy muy hablador, pero con las muchachas me da mucho miedo. Entonces yo a esa profesora lo que hacía era burlarme de ella. Y yo le decía, profesora, ¿cómo está usted? Y los que conocen Nirgua saben que el edificio central tiene 3 pisos. Yo subí al último piso, que era la biblioteca, y de allá yo le gritaba, hola, profesora. Y entonces ella me tenía rabia. Pero un día, Daniel, yo le dije al Señor que yo estaba decidido a que él me buscara la novia, porque yo sentía que ya se me acercaba el momento de terminar mis estudios de teología y que ya era la oportunidad de casarme. Yo tenía 28 años para ese momento. Ya me faltaba solamente un año para graduarme en teología. Y yo le pedí a Dios que Él se encargara de buscarme la novia. Y que cuando eso sucediera, que cuando se presentara la muchacha que Él tenía para mí, entonces que sucediera algo especial en mi vida, que me diera un corrientazo en el cuerpo, que yo lo sintiera algo diferente que nunca antes había sentido. Bueno, exactamente eso pasó. Esta profesora nos pidieron que venía un congreso, un campestre juvenil en Cúpira. Nosotros desde Nirgua íbamos para el congreso y yo era el director de jóvenes de la universidad y yo me encargué de buscar los autobuses y organizar toda la actividad. A la profesora la nombraron para que ella fuera la profesora que nos acompañara. Bueno, yo le digo, profesor, usted se encarga de ir en un autobús y yo voy en el otro. Bueno, resulta que antes de yo despedirme de ella, le digo, profesora, pero me guarda un puesto con usted. En su bus me guarda un puesto. Pero yo se lo dije echando broma. Yo salí corriendo, me monté en mi autobús y cuando miro el autobús donde yo debía ir, estaba full. No había ni un puesto. Entonces me regreso para ver si la profesora me había guardado un puesto allá y le digo, profesora, ¿usted me guardó el puesto? Y me dijo, sí, Modesto. ¿Y cuál puesto? No, aquí al lado mío. Cuando ella dijo, aquí al lado mío, a mí me dio un corrientazo en el cuerpo, que me dio una tembladera y yo salí corriendo por el autobús. ¿Y sabe qué hice, Daniel? Fui y busqué una banquita en la habitación, ¿sabes? Lo que llaman un taburete vulgarmente, ¿verdad? Una banquita, y la puse en el pasillo y allí me fui todo el viaje de Nirgua a Cúpira por el miedo, porque después que maté el tigre le tenía miedo al cuero, como dicen por allí, ¿verdad? O sea, la profesora me dijo, sí, te puedes ir aquí al lado mío, y yo sentí que Dios allí me había respondido que esa era la muchacha. Yo me quedé quietecito, tranquilito. Bueno, en ese campestre, mira lo que sucedió, Daniel, para que tú veas otro milagro de Dios. Otro milagro de Dios. Dios allí me confirmó. El sábado por la noche, después que terminó toda la actividad, había un montón de parejitas hablando en Cúpira. Los que fueron a Cúpira, el campamento de Cúpira, había un río y en ese río había un puentecito de bambú. Bueno, todas las parejitas estaban yendo para el otro lado del río a hablar y a echar broma y ¿sabes? A conversar. Pero yo me fui con una muchacha que, por cierto, es de allá del distrito del Tigre. Y entonces fuimos, íbamos a conversar. Cuando estamos pasando el puentecito ese, de pronto ese puentecito estaba que se tambaleaba, se caía, y venía una viejita, que yo nunca antes había visto esa viejita, y mucho menos sola, cruzando ese puentecito. Yo le digo a la muchacha, por favor, cruzas tú, que yo voy a acompañar a la viejita. Yo la agarré del brazo, la ayudé, una persona buena gente, Daniel. ¿Ah? Agarré la viejita del brazo y la crucé. Cuando la viejita puso el pie en la tierra, Daniel, la viejita desapareció de la vista. Y yo comencé a buscarla por todas partes y le pregunté a los compañeros, los amigos, y la viejita desapareció. A mí me dio un temor y yo me fui para el campamento. Yo dije, no, señor, yo me voy para el campamento.
y me fui para mi club, y cuando llego allá la profesora Sofía Machicado estaba solita allí, así que me quedé acompañándola hasta que el resto de los muchachos llegaron. ¿Cómo te parece? Al regresar de ese campamento, entonces ella llegó enferma y fui a visitarla, pero no quise ir solo, así que invité a un amigo que ahora está en los Estados Unidos, Juan Rivas. Así que Juan Rivas fue mi confidente. Yo fui a agarrar una rosa de esa profesora, un rosal que tenía la profesora Dulce. Y como a las 5 de la mañana yo fui a robar, porque era prohibido agarrar rosa. Imagínense, todos los muchachos que se han agarrado rosa allí, no dejan ni una. Y yo me fui a robar una rosa. Y cuando yo estoy por cortar la rosa, yo escucho que me dice, Modesto, necesitas una rosa. Yo, sí, profesora, sí. Bueno, ¿para quién es? Yo le dije, profesora, es que se la voy a llevar a la profesora Sofía que está enferma. Y me dice, si es para mi amiga Sofía, te la regalo. Entonces me regaló la rosa y yo fui con mi compañero, con mi amigo Juan, fuimos a llevársela. Bueno, de allí comenzó el romance, Daniel. Ese siguiente sábado nos fuimos allí a la montañita que está frente al colegio, a Los Pinos. Nos fuimos con otro amigo y con otra parejita y nos fuimos a conversar, y de allí prácticamente yo escuché algo de lo que el pastor Ney dijo la semana pasada, me pasó algo también así. Yo nunca le dije a Sofía que fuera mi novia. Eso surgió así, solo, espontáneo. Dios eligiendo. Yo le había pedido a Dios que Él escogiera mi esposa y Él la escogió. Y yo sabía que era ella y yo nunca le dije a ella, mira, para que sea mi novia. Nunca le dije. Y eso No le pediste surgió el empate. solo. No te escuché. No le pediste el empate, como dicen en el argot criollo. No le pedí el empate, exactamente. No le pedí el empate. Ok. Así que eso fue así conseguí la novia. Así conseguí la novia, sin saber enamorar mucho, Daniel. Sencillamente pidiéndole a Dios, diciéndole a Dios que guiara mi vida. ¿Y quién lo casó? ¿En qué fecha fue? ¿Tienes una fotico por ahí, mi pato? Bueno, mira, aquí está la foto del matrimonio. Oye, pato, 14 de enero, 14 de enero de 1996. El pastor David Manrique Prieto, el viejo, el papá, el papá. fue el que sentenció eso. Pero, ¿sabes? Te voy a contar otra cosa especial allí con relación a la novia. Cuando yo terminé de estudiar teología, que me gradué, yo me fui a Estados Unidos. Me fui a colportar. Cuando nosotros nos graduamos, éramos 6 de la Oriental, o sea, 6 graduando de la Oriental. Estaba Omar Piña, Jesús Luce, Moisés Prieto, Ney Devi, este servidor, y David Manrique Jr., que era hijo del papá que trabajaba allá. Así que éramos 6, y el presidente de la asociación ese tiempo era el pastor Arismendi, y dijo, no hay cupo para todos, solamente vamos a emplear 2. Así que bueno, yo me fui para Estados Unidos con David Manrique, nos fuimos juntos, y yo decía, bueno, para mí no hay chance, allí irán a dar chance a los más hábiles. Bueno, resulta que cuando llegué a Estados Unidos empezamos a colportar y yo no pude hablar más con mi novia, o sea, no pude hablar más con Sofía porque ya estaba en Nirgua, y recibir en ese tiempo una llamada telefónica en Nirgua era algo casi imposible. En ese tiempo no había WhatsApp, ni había Messenger, ni había correo, no había nada de eso. Nada de eso. Así que pasamos 4 meses sin hablar, 4 meses. Entonces yo le dije a Dios, Señor, si tú quieres que yo regrese a Venezuela, si tú quieres que yo me case con Sofía, que podamos hablar, Bueno, una noche yo me fui a la casa de una hermana a hacer juegos sociales, y de pronto entró una llamada telefónica y la hermana me dice, Modesto, es para ti. Y yo, oye, ¿quién me estará llamando? Y cuando escucho esa voz, era mi novia. Yo no sé todavía, yo no sé cómo ella consiguió ese número, yo no sé cómo hizo, pero me llamó y esa noche pudimos hablar. A los días siguientes, el pastor del distrito, allá donde yo estuve, en Rhode Island, un estado que queda entre Nueva York y Boston, allí
el pastor me dice, Modesto, yo quiero que te quedes aquí trabajando, nosotros tenemos trabajo para ti. Me llevó a una iglesia y me dijo, esta es tu iglesia, New Bedford, allí en Rhode Island. Y me dijo, esta es tu iglesia, te vamos a dar un buen sueldo, te vamos a dar casa, te vamos a asignar un carro para que tú estés cómodo aquí y en un año te estamos empleando para que te quedes firme. Y comenzó en mí una lucha, Daniel, una lucha tremenda, porque yo me quería quedar, porque yo sabía que en Venezuela no había trabajo para mí, me habían dicho que no había trabajo. Entonces, una vez más, yo desafié a Dios y le dije, Señor, es la oportunidad de que tú actúes. Esto está muy difícil. Así que si tú quieres que yo regrese a Venezuela, yo voy a hacer una llamada telefónica, pero me la tiene que responder alguien que sea amigo mío. Yo voy a llamar a la asociación de Maturín. Yo voy a llamar allá. Me tiene que responder el teléfono a alguien que sea amigo mío. Y dos, que me ofrezcan trabajo de una vez sin yo pedir. Sin yo pedir trabajo, que me ofrezcan trabajo. Bueno, yo agarré el teléfono y llamo. Aló, aló. Me agarró el teléfono al pastor Manrique, que era el que me había casado a mí. Ahora era departamental allí en la asociación. Y me dice, Modesto, ¿qué tú haces allá todavía? Tú no sabes que tú estás empleado. Ya tú vas a ser pastor en Barcelona. Así que vente rápido que ya tú. Entonces Dios me respondió las dos cosas de una vez. Un amigo mío, el pastor Manrique, y me ofreció trabajo de una vez. Así que yo le dije al Señor, oye, Señor, me respondiste esta oración, pero yo todavía no estoy seguro. Yo me quiero quedar. Así que imagínate, Daniel. Claro, estabas en el norte. Yo llego y busqué la forma de comunicarme con mi esposa, con mi novia, perdón. Busqué la forma de comunicarme con ella. Eso fue ya faltando pocos días para diciembre, casi diciembre. Y le digo, hablamos y le digo, Sofía, mira, ¿te quieres casar conmigo? Por teléfono, desde allá de Estados Unidos, Daniel, ¿te quieres casar conmigo? Y me dice, sí. ¿Cuándo nos casamos? Así me dijo de una vez esa mujer, siempre decidida. Me dijo, ¿cuándo nos casamos? Le dije, bueno, nos casamos el 1 de enero. Imagina, ya faltaban poquitos días para diciembre. Bueno, ella dijo que sí, aceptó el desafío. Entonces yo comencé a orar, Señor, yo no me quiero ir todavía. Y le puse la última prueba a Dios. A ver, esto fue lo más loco que yo he hecho en mi vida. Todo fue a base de pruebas difíciles. No te escuché, no te escuché. Todo lo has llevado a base de pruebas para Dios. Condiciones. Exactamente, exactamente. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo luchar solo con esto, ayúdame tú. Pero puse una prueba demasiado loca. Yo sé que Dios me escuchó por misericordia. Yo puse un despertador que tenía, un despertador lo puse para que sonara a las 5 de la mañana. Yo le dije, Señor, si tú quieres que yo me vaya a Venezuela, que este despertador suene y lo voy a poner a las 5, pero él no va a sonar a las 5, sino que tiene que sonar a las 2. ¿Qué te parece? Eso se te puede ocurrir, es un loco. Oye, no sabía esas historias suyas, ¿vale? Bueno, Daniel, resulta que ese despertador sonó a las 2 en punto. Yo me desperté con un dolor de estómago, hermano. Y me fui al baño y de allí pasé el resto hasta que amaneció orando. Cuando apenas amaneció, me fui al aeropuerto, reservé mi pasaje y me vine el 25 de diciembre, llegué yo a Venezuela. Eso fue para prepararnos desde el 25 de diciembre al 1 de enero. Imagínate tú, qué locura. Pero no nos pudimos casar el 1 de enero porque no había ninguna prefectura abierta. Entonces, el 14 de enero fue que abrieron la prefectura en Nirgua y nos casamos el 14 de enero de 1996. En la iglesia allí del colegio, en la iglesia universitaria, fue el pastor David Manrique que nos casó. El pastor David Manrique, él estaba trabajando ¿dónde en ese tiempo? ¿Recuerda? Él era departamental en ese momento, departamental allí en la asociación en Maturín, y entonces lo invitamos y él con mucho gusto fue y nos casó. Ah, ok. Qué bueno. Y por la gracia de Dios tienen una hija, ¿no? O es lo que yo recuerdo. Una hija. Repite, no te escuché bien, Daniel. Por la gracia de Dios tienen una hija como fruto de su matrimonio.
El pastor Manrique ha tenido muchas, o sea, ha tenido mucho que ver con mi vida. Él fue mi pastor en San Félix y también me casó, así que, y el papá de uno de mis mejores amigos, del pastor David Manrique, así que ha tenido mucho que ver con mi ministerio, el pastor David Manrique. Ahora, en su matrimonio tienen una hija. Tengo una hija de 23 años, Adriana Sofía, una hija muy hermosa. ¿Qué está estudiando ella, pastor? ¿O ya se graduó? Ella, ella se inscribió para estudiar biología en la Universidad en el Pedagógico de Barquisimeto. No ha terminado. Es más, apenas va a comenzar porque ya ella estaba haciendo una carrera, ella estaba estudiando psicopedagogía y dejó la carrera por mitad, casi terminando, y ahora va a estudiar biología. Bueno, Dios le bendiga, pastor. Y que Amén. termine con éxito la profesión que quiere estudiar. Amén. Pastor, ¿cómo fue su trayectoria ministerial? Usted comenzó en Barcelona, está comentando. Cuéntenos un poquito cada cambio y llamados que le hicieron de orden cronológico, si usted se acuerda, cuántas mudanzas a lo largo de su ministerio ha vivido. Desde que comenzó el ministerio hasta hoy. Bueno, todavía no se ha mudado al Tigre, pero sabemos que ya usted está cambiado al Tigre. Bueno, mi ministerio ha sido bien interesante, Daniel, bien interesante. Yo tengo ya 24 años siendo pastor, me gradué en una promoción muy bonita con el pastor Vladimir Cava, con el pastor Ney Devi, con el pastor Moisés Prieto, con el pastor David Manrique, con el pastor Jesús Luce. Bueno, una promoción muy bonita, muy bonita. Cuando yo comienzo, te voy a contar un testimonio, algo muy bonito que me pasó, que a mí marcó mi ministerio. A mí me llevaron a Barcelona. En Barcelona mi esposa sale embarazada y nosotros fuimos cambiados para el Tigre en enero del 97. En enero del 97 yo dejé Barcelona, me voy al Tigre y en marzo del 97 nace mi hija. Bueno, resulta que un poco antes que mi hija naciera, o mejor dicho, cuando mi esposa salió embarazada en Barcelona, a mi esposa le dicen que ella tiene morochos, o sea, que tiene 2 niños en su vientre, 2, en vez de 1, 2. Entonces, cuando el siguiente mes, cuando le van a hacer el examen para ver cómo está, le dicen que uno de los morochos murió y que es algo muy extraño, que sucedía pocas veces, que un morocho se absorbió el otro, lo absorbió, y que eso sucede muy pocas veces. Pero yo me sorprendí con la noticia, entonces busqué otras asesorías y todos decían lo mismo. Nos vinimos de Barcelona, llegamos al Tigre y buscamos un especialista, el mejor que había por allí en eso, y le dijimos lo que nos habían dicho y él la examinó. Él dice que había hecho estudios en Alemania y que no sé qué, y dijo, sí, es verdad. Mira, sucedió lo que dicen los compañeros, es así. Así que él dijo, yo quiero atender este parto porque yo quiero ver qué fue lo que pasó. Yo no la voy a dejar parir, sino que le voy a hacer cesárea para saber qué fue lo que pasó con el otro niño. Mi esposa, un día yo estaba predicando ya en la iglesia del Tigrito y mi esposa comenzó con unos retorcijones. Cuando bajamos en la plataforma nos fuimos a comer donde unos hermanos y allí comenzaron los dolores y nos fuimos a la clínica Pimentel allá en el Tigre. Cuando llegamos allá, el doctor dice, mire, esta mujer está pariendo, yo no la voy a dejar parir, le voy a hacer cesárea yo quiero ver qué es lo que pasó. Cuando ella la abren para sacarle a la niña, se da cuenta que el otro morocho no era un morocho, sino que era un mioma cancerígeno. Un mioma. Y entonces ese mioma había que sacarlo. Y él dijo, mire, no podemos hacer las 2 operaciones porque es muy riesgoso. Vamos a esperar que pase un tiempito, sacamos a la niña, la cerramos y después de un tiempito le sacamos el otro, le sacamos el mioma. Bueno, así fue que a mi esposa le sacaron todo y le hicieron esterectomía y entonces por eso no pudimos tener más hijos, porque mi esposa la tuvieron que operar.
Ahora, el testimonio es este, Daniel. Cuando mi esposa la opera, la segunda operación, para sacar el mioma, la llevamos a Mérida. Nosotros estábamos en el Tigre, yo estaba en el Tigre de Pastor. La llevamos a Mérida para que la operara. En Mérida, mi esposa es de Mérida, la hermana de ella es médico y la podía atender allá. Así que cuando estamos en Mérida, se nos acabó todo el dinero se nos acabó. Y entonces había que comprar medicina, comida, el pasaje para regresarnos de Mérida al Tigre. Yo estaba en una situación muy angustiante porque no tenía dinero de ningún tipo y me sentía muy abrumado y yo comencé a orar a Dios, Daniel. Yo dije, Señor, haz un milagro, provéeme el recurso, sabe que me siento mal aquí en la casa de la familia de mi esposa, me siento incómodo, yo me quiero regresar, pero quiero irme con mi esposa, necesito un carro especial donde mi esposa pueda viajar. Y en ese momento sucedió el milagro, Daniel. Escúchalo bien. Escúchalo y anótalo en el libro de los milagros. Dios me dijo, en el oído me dijo, anda al banco. Y yo le digo, Señor, ya vengo del banco. Mira, Daniel, yo saqué el papelito que tenía en el bolsillo, se lo enseñé, mire, Señor, en el banco lo que hay son 7 bolívares. Y por segunda vez el Señor me dijo en este oído derecho, anda al banco. Y por segunda vez le digo, Señor, pero mira, en el banco no hay plata. Y me dijo por tercera vez, anda al banco. Y yo me paré, me fui al banco, una agencia cerca que daba, metí la tarjeta y cuando salió el papelito, ocurrió el milagro, Daniel. 3.007.000 bolívares había depositado el Señor en mi cuenta. 3 millones de bolívares en ese tiempo. Era un buen dinero. Mi carro que yo lo había comprado ese año pasado, ese año, me costó 900.000 bolívares. El Señor me había depositado 3 millones, Daniel, 3 millones. Y yo todavía de necio voy y llamo a la asociación. Ustedes me depositaron. Llamé a mi familia. Ustedes me depositaron. Y cuando me di cuenta del milagro, caí de rodillas y le dije, Señor, perdona, yo te pedí y tú me diste. Gracias. Eso fue un miércoles, como a las 10 de la mañana. Me fui a la iglesia esa noche para dar testimonio. Y nadie pidió testimonio. Ese día nadie dijo nada. Bueno, yo salí de la iglesia un poco triste y cuando estoy fuera en la iglesia llega un hermano muy querido y nos dice, Modesto, ¿cuándo ustedes se regresan a Oriente? Yo le digo, oye, amigo, quisiéramos regresar una vez, pero tú sabes que mi esposa está operada y quisiéramos que ella vaya cómoda. Y me dijo, te tengo la solución, te tengo la respuesta. Yo salgo mañana, tengo un carro último modelo, una Bronco de esas nuevecitas, que los asientos eran como una butaca de esa de primera clase en avión. Bueno, Rómulo nos pasó buscando a las 6 de la mañana, pasó por la casa. Mi esposa y yo íbamos atrás, ella acostadita en su asiento, la cabeza en mis piernas, y Rómulo nos trajo de Mérida hasta Puerto La Cruz, Daniel, tú que conoces bien por allá. Cuando llegamos a Puerto La Cruz, eran las 5 de la tarde. Rómulo dice, miren, no me va a dar tiempo ir hasta el Tigre y después seguir a Punta de Mata. No, pues, no me da tiempo. Agarren aquí en Puerto La Cruz un carrito que lo lleve hasta el Tigre. Y entonces, él se fue. Cuando yo me monté en el Tigre, en Puerto La Cruz en el carro, yo pedí los 3 puestos de atrás para ir solo con mi esposa. Y cuando yo le voy a pagar al señor, el señor me dice, señor, ya su pasaje y el de su esposa lo pagaron. Imagínate tú, Daniel. Otro milagro. El señor me depositó 3 millones y no solamente eso, me trajo de gratis de Mérida hasta Puerto La Cruz y de Puerto La Cruz al Tigre por el pasaje. ¿Ah? ¿Cómo tú lo ves? Qué bendición. Un milagro. Así inició mi ministerio, viendo las maravillas de Dios. Por eso creo en el poder de Dios y creo en su dirección y en su conducción en mi vida. Del Tigre me enviaron a la Gran Sabana. En la Gran Sabana estuve como preceptor. En la Gran Sabana, mira, fui preceptor, profesor de Biblia, fui pastor de colegio y después me nombraron director de jóvenes. Tenía 4 cargos en la Gran Sabana. Hiciste de todo. Después, jugaste a 9 posiciones. Después me sacaron del colegio y me nombraron como el único departamental que había. Dirigía 7 departamentos en la naciente misión indígena, 7.
casi todos los departamentos. Bueno, de allí me cambiaron, me llevaron a Upata, y en Upata era vicepresidente, pastor de 12 congregaciones y director de jóvenes de toda esa misión que cubría desde Ciudad Bolívar hasta la Gran Sabana. De Upata me hacen el llamado para ir a ser preceptor en Nirgua. En Nirgua tuvimos casi 2 años de preceptor, de allí nos llevan a Barquisimeto. En Barquisimeto tuvimos 3 años dirigiendo un distrito y después pasamos a la asociación en Barquisimeto como departamental de mayordomía y secretario ministerial, y después me nombraron como secretario ejecutivo. Ahí y de fue allí donde entonces conociste a regresé Aridai, otra en vez a Barquisimeto. Nirgua, que ahí fue así en Barquisimeto. Después de allí regresé otra vez a Nirgua, que allí fue donde nos vimos nuevamente, cuando tú estabas estudiando, yo era pastor de la iglesia, y entonces yo regresé a Nirgua. O sea que yo he estado en Nirgua, tuve 9 años como estudiante, después tuve como preceptor, y después tuve como pastor de la iglesia casi 5 años. Yo he vivido dentro del colegio, he vivido más de 15 años De su como vida. residente allí de la universidad. ¿Qué te parece? Y entonces después de Nirgua, me traen aquí a Caracas a dirigir la iglesia de la Concordia. De la iglesia de la Concordia me nombran departamental de ADRA de la Unión, allí pasé 2 años, y el 10 de febrero de este año, entonces me cambian y la Unión me nombra ahora como pastor del Tigre, y estoy atendiendo el distrito del Tigre, pero aquí de forma virtual, forma online, porque la cuarentena no me ha permitido mudarme. Así ha sido mis 24 años en el ministerio, Daniel. Qué bendición, pastor. Quiero aprovechar leer unos comentarios que nos escriben aquí. El pastor Eliezer Graterol dice: gracias por compartir el testimonio. Saludos al panel. Oye, qué bueno. Sí, Saludar a mi amigo Eliezer, un gran amigo. sí, gran amigo. Ha estado pendiente en la tertulia. El amigo José Leonardo Mora Gil. Saludos, pastor Arismendi. Él nos saluda de Caracas. También el pastor Germán Narváez. Un honor, pastor Arismendi, verlo hoy. Bueno, yo lo veo, tengo el privilegio de ver el pastor Narváez cuando quiera, gratis, pues. Y el hecho que él esté aquí conectado nos alegra, pastor, porque él es un gran amigo de este servidor aquí, pastor, es un pastor de aquí de Acarigua, junto al pastor Yo lo conozco, es amigo mío también. También, bueno, amigo tuyo también, él siempre me pregunta por ti. Pastor Diezman Paiva, estamos transmitiendo desde la casa del pastor Diezman Paiva, la esposa Qué el bueno. esposo de la hermana Aridai. Ellos Mira, por dijeron: allí no, pastor, si usted va a hacer la transmisión con el pastor Modesto, vaya a la casa, y le agradezco que vaya a la casa. Así que le envía saludos. Por cierto, está aquí al fondo la hermana Aridai. No es conveniente que ponga la cámara porque voy a perder la pantalla. Pero mira, por allí estoy viendo en el chat, estoy viendo al pastor Eliezer. Un ajá, saludo muy especial a Eliezer. También vi por ahí el pastor Omar Tablante, que también está fue hablando, estudiante sí. allá en Nirgua. Un gran saludo, un gran abrazo también para ellos. Por Así ahí que un al pastor Eliezer, comentario a Nelly, saludos. de Manfredo Rojas, amigo también que está ahorita en Caribe. Él es de Barcelona. No sé si usted recuerda de Manfredo, allá del Eneal. Ahí ve el comentario en Sí, sí, pantalla cómo de no. Mata Blanco. Wow, tremenda historia. Usted ha impactado mucho con esa historia hoy, pastor. Pastor, y Bueno, ahora que Daniel, te escucho. me gustaría en alguna otra oportunidad solamente hacer un programa para contar los testimonios de los milagros que Dios ha hecho. Así que yo he visto claramente, solamente conté como 2 o 3, pero hay muchos más. No va a dar tiempo a contarlos todos, pero Bueno, pudiéramos ya te hacer un programa comprometiste, de milagros, de los que Dios ya te ha hecho. comprometiste, así que eso va, lo vamos a colocar en el itinerario, así que organice. ¿Cómo te sientes ahora, pastor, que le hacen una invitación para trabajar en el Tigre nuevamente, el distrito donde usted comenzó? ¿Cómo te se siente de tomar nuevamente ese desafío? ¿Cómo están las ganas? Yo quiero estar en el Tigre, me imagino. Usted ya no quiere estar en Caracas. Bueno, realmente sí me gustaría estar en el Tigre. Estoy deseoso de volver, encontrarme allá con hermanos que aprecio mucho. El suegro del pastor Eliezer Graterol está allá, el hermano Samán, son unos grandes amigos.
Los aprecio mucho y hay muchos hermanos allá en el Tigre que aprecio bastante. Yo me siento muy privilegiado de volver a un distrito. Pasé 2 años trabajando con la Unión en Adra, fue una experiencia muy bonita, pero quisiera estar allí con los hermanos del Tigre para vivir nuevamente. Como decía un pastor, quiero oler a oveja, quiero estar con las ovejas, con los hermanos, quiero compartir. Y el tiempo más bonito que yo he vivido de mi ministerio ha sido cuando estoy en el distrito. Así que me gusta eso y anhelo estar allá. Quisiera ver a mis hermanos motivados. Quiero poner en práctica un plan de trabajo que tengo en la mente, que Dios creo que lo puso en mi mente y quisiera que el Señor nos bendiga, nos ayude. Esperamos con la ayuda del Señor que pueda ser una gran bendición para mí especialmente ir al Tigre. Sueño con eso, de volver al Tigre, volver con mis hermanos y vivir nuevamente la experiencia de estar en un distrito. Los hermanos del Tigre son muy buenos. Yo tuve el privilegio de conocer a muchos de ellos. De hecho, yo hice prácticas ministeriales en Pariaguán cuando el pastor Alejandro Barrio era el pastor. Por cierto, el pastor Barrio envió un mensajito aquí al grupo. Él está en el grupo del distrito, donde yo, grupo de WhatsApp del distrito. Allí se envió el link de la invitación y él escribió al grupo diciendo, wow, qué pastorazo se gasta el Tigre. Saludo a los hermanos de la tertulia. El pastor Alejandro Barrio está en Estados Unidos, envió su comentario, seguramente está en línea, ojalá haga otro comentario. Ahí vemos al pastor Abrao Vergasca, está actualmente en Brasil y también está en línea participando en la tertulia. Bueno, pastor, hay algunas preguntas que tengo para ti ya de reflexión, de inspiración para el cuerpo ministerial y también para los hermanos que consideran esta tertulia como una oportunidad para aprender de la bondad de Dios, porque justamente eso es lo que se quiere, ver la mano de Dios en la vida de cada uno de los compañeros, los siervos que se han dado tiempo completo a este ministerio. Quiero preguntarte, pastor, ya tenemos 1 hora 17 minutos en esta tertulia y yo estoy seguro que tantas historias que tiene nos llevaría un buen rato. Mi pastor, ¿tiene el pastor Modesto Urbáez algún pastor como fuente de inspiración en su ministerio? ¿Por qué justamente ese pastor? Bueno, como te dije anteriormente, uno de mis pastores que me ha inspirado fue el pastor Manrique. Cuando el pastor Manrique llegó al distrito de San Félix, ese distrito fue transformado. Ese distrito pasó de ser un distrito en el anonimato a ser un distrito que se dio a conocer en toda la Unión y en aquel tiempo era una sola unión a nivel nacional. El Club Cachamay llegó a ser el club más reconocido en toda Venezuela en ese tiempo y el pastor Manrique a mí me inspiró por su dedicación, por su trabajo, pero también me ha inspirado por su consagración, por su humildad. El pastor Edgar Brito lo considero un referente, no solo para mí, yo creo que para muchos pastores, pero es uno de mis consejeros, de mis pastores mentores, y el pastor Eufrasio Oropesa, que fue mi preceptor por 7 años en el colegio, también lo reconozco como uno que está en España, sí. Así que hay muchos pastores, amigos, que yo aprecio mucho, que yo aprecio muchísimo, pero estos 3 pastores marcaron algo muy especial en mi vida. El pastor Manrique porque fue prácticamente un mentor espiritual, el pastor Eufrasio porque en Nirgua, en la preceptoría, ese fue un preceptor fuera de serie, pastor Oropesa. Y el pastor Brito porque es un hombre de Dios, que yo lo considero que el Señor lo usa, que Dios lo usa muchísimo. Así que yo le tengo mucho cariño a muchos pastores, pero a estos 3 guardo algo muy especial por lo que han hecho en mi vida y por lo que van a seguir haciendo si el Señor lo permite. Qué bueno. Mi pastor, te tengo ya 2 preguntas para ir finalizando esta tertulia. La primera de las 2 que nos faltan. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a Modesto Urbáez desde que es pastor de la iglesia adventista? ¿Hay algún momento inolvidable en su experiencia ministerial?
No uno, Daniel, varios, pero, o sea, decir lo mejor que me ha pasado es decir, ver los milagros de Dios, cuando Dios me ha hablado así directo, que yo siento que Dios me ha dicho, es esto. O sea, escuchar eso, escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios que te dice, esto es lo que tienes que hacer. Mira, Daniel, te voy a contar, allí en el Tigre, por cierto, allí en el Tigre, los hermanos que me están escuchando allí, bueno, pero mira, yo cuando llegué a la iglesia central del Tigre había una situación un poco difícil porque la iglesia no crecía evangelísticamente, no bautizaba a nadie. El primer año que yo estuve allá se bautizaron 2 personas y eso fue, pero con mucho trabajo. Resulta que yo le dije al Señor, Señor, aquí está pasando algo en esta iglesia, yo no sé qué es. Por favor, dime qué debo hacer. Daniel, eso es una cosa es contarlo y otra es experimentarla, Daniel. En esa tarde yo estaba sentado en la cama, estaba sentado así recostado en el espaldar de la cama y yo escuché cuando Dios me dijo, anda al tesorero. Por cierto, era el hermano Samán, el tesorero. Anda el tesorero, pide el libro de tesorería y revisa el nombre de fulano de tal y fulano de tal. Dos nombres, Arimen. Revisa el nombre de fulano de tal y fulano de tal. Y resulta que esos 2 hermanos eran líderes en la iglesia. Dios mío, después que yo le hice caso a lo que Dios me dijo y se arregló la situación que había, Daniel, la siguiente campaña se bautizaron 17 personas. Gloria Y a Dios. la última campaña que yo estuve ahí, antes de irme en el año 2000, se bautizaron 45 personas, Daniel. Esa iglesia cambió y para mí fue algo tan hermoso ver cómo Dios hizo el cambio, que eso no lo hice yo, lo hizo Dios. También me sucedió en Barquisimeto. Cuando yo llegué a Barquisimeto, a la iglesia de Barrio Unión, allí había una situación muy difícil espiritualmente. La iglesia estaba en pelea, en chisme. Tal vez para a los pastores, ministros que nos escuchan, yo pasé el mensaje por el grupo de pastores. No sé si alguien está escuchando, pero yo quisiera decir, si algún pastor me está escuchando, que nosotros debemos buscar la dirección de Dios, buscar que Dios nos diga qué debemos hacer cuando nos sentimos que no podemos. No desesperemos. Esta iglesia es de Dios. Dejemos que Dios dirija su iglesia. No estorbemos el trabajo de Dios. Yo le dije al Señor allí en la iglesia de Barquisimeto, Señor, dime qué tengo que hacer. Dime, por favor, qué tengo que hacer. Daniel, Dios me dijo en esa mañana, haz un amanecer con Cristo. Invité a la iglesia a hacer un amanecer con Cristo un sábado. Daniel, esa iglesia se llenó. Esa iglesia no iba más de 14 hermanos. Una iglesia de 120 miembros. 120 miembros. Esa iglesia lo que iba era 14, 15 hermanos, cuando mucho 20. Daniel, ese sábado en la mañana había más de 80 hermanos allí en ese amanecer con Cristo. Y eso fue un amanecer con Cristo tan bonito que los mismos hermanos dijeron, pastor, sigamos mañana. Daniel, ¿sabe cuántos días corridos hicimos amanecer con Cristo? 50 días corridos haciendo amanecer con Cristo. Y cuando terminamos el último día, esa iglesia estaba transformada completamente, que esa iglesia fue una iglesia poderosa en las manos de Dios. Yo alabo el nombre de Dios por lo que Dios hizo en esa iglesia. Eso fue algo maravilloso, una experiencia nunca antes vivida por este servidor. Yo alabo el nombre de Dios, viví un reavivamiento espiritual, pero increíble en esa iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, ya que han dado una respuesta en función de reflexionar y ver la mano de Dios, ya para cerrar esta tertulia, ¿cuáles son esos consejos que brindas a la nueva generación de pastores de la iglesia adventista? Me imagino que desde que usted inició el ministerio, a estos tiempos han cambiado muchas cosas, pero los principios se mantienen. De todo lo que usted ha aprendido, ¿qué consejo usted tiene para el equipo ministerial que está actualmente sirviendo al Señor en el ministerio?
Muy bien, antes de responder, Daniel, me gustaría saludar a Abraham Vergasta y a los que no he podido saludar, que están por allí siguiendo este programa. Un abrazo, amigos, Pastor Eliezer, a todos los compañeros que están por allí. Un abrazo, les apreciamos. Ustedes han sido parte de mi formación, de mi vida, así que de una u otra forma oramos para que Dios les bendiga. Daniel, te quiero decir algo. Para mí, una de las cosas que nosotros como pastores necesitamos aprender, amigos, es a depender de Dios, a depender de Dios. Yo quisiera invitar a los amigos, a los pastores que nos escuchan, que no estemos buscando cargo, que no estemos buscando promoción, que no andemos buscando que el mundo nos reconozca. Dejémosle ese trabajo a Dios. Si Dios tiene algo para ti, alguna responsabilidad, Dios te la va a dar sin que tú la busques, sin que tú te promociones. Es una maldición para esta iglesia, Daniel, es una maldición, porque hay mucha gente buscando cargos y le hacemos daño a la iglesia. Muchos pastores hacen informes que no deben hacer por estar buscando un cargo, por estar buscando una promoción. Dejemos que Dios dirija su iglesia. Y si tú eres miembro de esta iglesia, el Señor te va a guiar. Y si Él tiene algo para ti, te lo va a dar en su debido momento. Eso es uno de los consejos que me gustaría darle a mis amigos, mis compañeros. No busquemos promoción. No dejemos que el diablo se meta en la cabeza para dañar y para estorbar los planes de Dios. Deja que Dios guíe tu ministerio. Segundo, aprendamos a depender y a escuchar a Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, que Dios te hable en el oído y que te diga lo que tienes que hacer. Qué bonito es cuando el Señor te dice, mira, esto es lo que yo quiero que hagas. Y cuando tú lo haces, eso te va bien porque Dios no falla, Daniel. Dios no falla. Y yo le pido a Dios que me ayude a obedecerle. Yo de verdad no creo que yo soy un modelo a seguir. No soy un modelo a seguir, ni pretendo serlo. Simplemente quiero decirte que Dios quiere guiar tu vida. Si tú le permites, Dios va a guiar tu vida. Deja que Dios haga el milagro que Él quiere hacer en tu vida. Yo siempre recuerdo la experiencia de José en Egipto. José estaba en la cárcel, pero él no tenía ni la mínima idea que un día después iba a estar en el trono. Y recuerda que José tenía las llaves de la cárcel. Él pudo haberse fugado de allí, pero él le permitió a Dios que dirigiera su vida, y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, allí Dios lo preparó para que fuera el líder de Egipto. Si nosotros dejamos que Dios actúe, si nosotros dejamos que Dios guíe nuestro ministerio, Él nos va a llevar donde Él quiere, a un distrito, a una iglesia, a un departamento, amén, presidente, pero donde Él quiera. Pero si tú te pones a inventar, es posible que consigas un cargo, pero ese cargo va a ser una maldición para la iglesia y para ti. Pero así no es algo natural, dejemos que Dios nos dirija, que Dios nos guíe, que Dios enrumbe nuestra vida y que podamos tener la bendición que Él quiere dar. Sí, muchas gracias, pastor, por ese consejo. Me ha gustado mucho, pastor, esta tertulia, la que llevamos a cabo con usted la noche de hoy. Muchas experiencias significativas que usted ha reforzado esta noche, la manera como Dios lo llamó. Seguramente muchos desconocían todo eso de ellos. Hay quienes han comentado buenas interesante. Me gusta la historia de su experiencia porque realmente yo no la conocía y es un motivo de agradecimiento a Dios que Dios lo haya llamado a este ministerio, haya hecho muchas cosas a partir de usted, le haya dado una gran familia, una gran esposa que lo ha apoyado desde el comienzo del ministerio hasta hoy y sé que lo va a seguir apoyando. Y su ministerio es
ejemplar en el sentido de que no todos los pastores tienen el privilegio de durar tanto tiempo trabajando. Algunos en el camino por alguna otra cosa no pueden seguir, pero ya tener más de 10 años, 15 años en el ministerio es algo que hay que reconocer, hay que valorar y por eso es bueno conocer cómo, qué le ha funcionado, cuál es su filosofía de vida en el ministerio para poder durar tanto tiempo sirviendo a Dios en este trabajo tan especial. Te agradezco, pastor, por la invitación, por compartir con nosotros. Sabes que eres mi gran amigo, siempre te recuerdo desde Barcelona, cuando fuiste mi pastor, cuando estuvimos en la plaza ya de Ciudad Bolívar, a la plaza. Bueno, creo que estamos llegando ya al final de esta transmisión. Gracias al pastor Daniel por guiar de una forma especial y por la invitación. Realmente primera vez en mi vida que tengo el privilegio de poder contar mi testimonio, de narrar mi biografía así en público. Una vez lo hice en un camporí, pero no fue igual. Un camporí que me invitaron en Falcón. Por allá también tuve la oportunidad de compartir un poco. Pero primera vez, Pastor Daniel, que tengo la oportunidad de compartir y más así en vivo mi vida. Hay muchas cosas que a veces me dan mucha tristeza. Si pudiera regresar el tiempo, hiciera muchas cosas diferentes, pero Dios nos permite vivir para que aprendamos y tengamos una historia que contar. Si algo yo quisiera que quedara de esto, es decirle a todo el que he escuchado que Dios quiere dirigir tu vida, que Dios está interesado en dirigir tu vida, que Dios está interesado en ser tu amigo, tu amiga, tu compañero, que Dios quiere verte feliz. Si alguien está escuchando y aprendió algo, que aprenda sencillamente que Dios quiere dirigir tu vida. Él me lo ha ido mostrando a través de mi experiencia y ojalá le haga caso a Dios. A veces me pongo un poco terco y Dios a veces así con el bastón me da así para que vuelva, para que me encamine. Ojalá al final de la historia yo decida que Dios es lo mejor y le haga caso en todo lo que Él me dice. Una vez más, muy agradecido a todos los que estuvieron escuchando por acá, los que estuvieron siguiendo, a todos los amigos, los hermanos allá en el Tigre, un saludo, un abrazo a Jan, a todos los hermanos que han estado siguiendo la transmisión. Gracias a todos, bendiciones y esperamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga guiando nuestra vida y ojalá podamos encontrarnos un día en la patria celestial. Bueno, no ojalá, sino que ese es el deseo. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo Daniel. Un abrazo grande, sabes que te aprecio mucho. Muchas gracias por colaborar con este servidor, en este proyecto de la tertulia. Gracias por su tiempo, por su apoyo. Saludos a su esposa y esperamos que usted siga trabajando tiempo completo en la obra de Dios, aquí como pastor de la Iglesia Adventista en Venezuela. Amén, la próxima semana, con la ayuda de Dios, tendremos al pastor David Manrique Prieto. Estamos haciendo las diligencias para que el pastor, el papá de hijo, el pastor David Manrique Viejo, el padre, esté con nosotros en la tertulia. Estamos haciendo la diligencia y estoy seguro que tiene que contar, así como usted, bueno, tenemos una hora
1 hora y 34 minutos, compartiendo experiencia. El pastor Manrique también, esperamos que se abra también su corazón. Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias. Saludos a su esposa y siga adelante en su ministerio. Saludos, mis queridos amigos que han estado en sintonía y en esta transmisión de la tertulia hoy 10 de junio del 2020. Dios le bendiga. Feliz noche. Chao. Gracias.